¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. ¿Y qué podría mover más la vida que saber que es finita, que se acaba, que se agota, que no es eterna y que no sabemos si hay otra? Si tiempo es lo que tenemos, ¿a qué se lo dedicas? ¿En dónde decides perderlo? ¿Dónde decides donarlo? La conciencia de la muerte nos hace a veces aprovechar la vida. Pero cuando damos todo por sentado y todo por hecho como si fuésemos eternos, luego postergamos, procrastinamos, dejamos para después. Y después a veces no hay después. Y ese es el regalo que da la finitud de la existencia. Que por un lado, claro, es angustiante, pero por otro lado te dice, esto es lo que hay, vas a vivir, o aparte de que es bien corto, te va a dar por no vivir. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ad Propositum. Hoy, como todas las semanas, aquí compartiendo reflexiones, pensamientos y cosas que a veces nos hacen mover la vida. ¿Y qué podría mover más la vida que saber que es finita, que se acaba, que se agota, que no es eterna y que no sabemos si hay otra? Incluso no sabemos si hay algo después. Todo pertenece a un acto de fe, a unas conjeturas. Pero de lo que sí sabemos es que estamos aquí. Y ahora que estamos aquí, ¿para qué es que estamos? ¿O de qué se trata ese estar aquí? ¿Por qué hay cierto afán? Pues porque la vida es finita. Y que la vida sea finita no es algo que suene tan loco, porque le da un lugar a las cosas. Miren, si nunca muriéramos, seguramente no haríamos muchas cosas. Porque ¿cuál es el afán? Si podemos grabar ese podcast en 3.400 años, ¿por qué tiene que ser ahora? Y tener un hijo, pero pues ¿por qué? No pasa nada, puede ser en 8.000 años, no tiene que ser ahora. Pero lo cierto es que la vida está acotada en el tiempo. Hay edades para ciertas cosas, hay etapas para ciertas cosas, hay momentos de maduración y la vida se va agotando y lo que se hizo y lo que no se hizo, pues ya no se hizo. Mis maestros, Karl Jaspers, Viktor Frankl, todos hablaban de la finitud de la vida. Todos hablaban de esa realidad radical llamada muerte, que es terrorífica en parte porque, por lo menos en esta parte del mundo o en nuestra cultura, nos angustia cantidad de saber que algo que hemos sido puede dejar de ser, que podríamos desaparecer, que podríamos no estar más. Tanto que hablar de la muerte se convierte en un problema gravísimo, como que no diga eso, no diga eso. Hablar de la posibilidad que la vida sea finita, que la vida se acabe, incluso de manera repentina, nos llena de angustia. No queremos ni pensarlo. Pero qué curioso. Es lo único que tenemos absolutamente cierto. La vida se acaba, la vida se agota. A veces por el curso normal de la vida, más o menos duramos unas 4.200 semanas. A veces para algunos no serán 4.200 semanas, sino 2.300. Algunos de forma extraña tendrán solo 800 semanas. Pero digamos que a estas alturas, en el 2024, a finales de este año, pues podríamos pensar que cierto promedio de vida en algunos de nuestros países nos podría llevar a pensar en unas 4.200 semanas. Y dado que este podcast sale los días jueves, quiere decir que empieza ya a acabarse una semana más. Se acaba una semana más. Ya no quedan 2.200, ya no quedan 1.800, quedan 1.799. Y se acaba octubre. Estamos en noviembre. Quedan solo 7 semanas entonces para que se acabe el año, quizás. 8, 6. Y se fue. Porque la vida es efímera. La vida se va agotando.
Si somos 4.200 semanas, ¿las desperdiciamos o tenemos otro plan? ¿Las aprovechamos? ¿O de qué se trata? De vivir en la pantalla. Imagínense ustedes estar 3, 4 horas en la pantalla del celular, 4 horas, navegando en las redes, ¿no? 4 por 7, 28 horas a la semana. Pero esa semana dormimos 8 horas. 8 horas. Eso quiere decir que realmente estamos despiertos 16 horas. Y si de esas 16 horas, 4 estamos en las redes, quiere decir que el 25% del tiempo que estamos despiertos, estamos viviendo la vida desde las pantallas o viviendo la vida desde el otro lado de la ventana, como meros espectadores y no protagonistas. 25% ahí. Quizás a veces en la caneca de la basura. Quizás a veces viendo contenidos interesantes que pueden ser parte de la vida, por supuesto. Pero si tiempo es lo que tenemos, ¿a qué se lo dedicas? ¿En dónde decides perderlo? ¿Dónde decides donarlo? De hecho, vamos a suponer que tienes 42 años, que estás en la mitad de la vida y que vas a vivir más o menos 84 años, lo que nos daría aproximadamente unas 4.200 semanas, un poco más, un poco menos. Eso quiere decir que te quedan 42 años. Si tú ves a tu familia cada 2 años, la realidad es que quizás la veas unas 20 veces más nada más en la vida. No más. Si los vas a ver 20 veces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas de esas 20 veces vas a pelear? ¿O vas a discutir? ¿O vas a recordar cosas feas? Si hay amigos con los que te ves cada 3 años y te quedan 30 años de vida, y seguramente los últimos, quién sabe si tengas la fuerza o el tiempo para hacerlo, quiere decir que a esos amigos los vas a ver 7, 8 veces máximo. Nada más. Solo los volverás a ver 7 veces. ¿Qué vas a hacer? ¿Quizás verlos más? ¿Quizás verlos un poco menos? ¿Qué vas a hacer en esas 7 veces? La conciencia de la muerte nos hace a veces aprovechar la vida. Pero cuando damos todo por sentado y todo por hecho como si fuésemos eternos, el asunto se convierte en algo muy complejo, como si la vida durara para siempre, como si no estuviese limitada. Luego postergamos, procrastinamos, dejamos para después. Y después a veces no hay después. Cuando era niño, quizás a los 12 años, empecé a sentir un fuerte calor en mi espalda, en la parte derecha. Y recuerdo que mi padre me decía, no se jibe, saque el pecho. Y me golpeaba la espalda. Y me dolía mucho. En cuestión de 1 o 2 semanas estaba en el hospital, porque descubrieron que tenía una enfermedad que hacía que se generara una escoliosis muy fuerte y como estaba en proceso de crecimiento podía quedar mirando hacia el piso, como un jorobado de estos de las películas, ¿no? Me operaron, me abrieron, me amarraron a una cama inmóvil durante un par de semanas y después enyesaron casi todo mi cuerpo durante cerca de 1 año. Tendría 12 o 13 años. Así es que en esa época aprendí que todo, absolutamente todo, puede acabarse en cualquier momento. Y eso que podría ser una especie de desgracia en términos de qué terrible que todo puede acabarse en cualquier momento, quizás al mismo tiempo no es una desgracia, sino es la plena lucidez, la conciencia absoluta, que como existe dicha realidad de la finitud, deberíamos pararnos de la cama y aprovechar el tiempo. Deberíamos hacer esa llamada, deberíamos cuadrar esa reunión, deberíamos abrazar más, hacer esto, hacer aquello que tanto nos apasiona, sin postergar. Deberíamos dejar de perder el tiempo en ciertos dramas o en ciertas prácticas o en ciertos atentados con nuestra propia estabilidad.
porque todo puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué tal que te guste viajar? Y viajas cada 3 años. Eso quiere decir que vas a poder viajar 10 veces más, nada más. Y si tan solo tienes 10 veces más para viajar, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a seleccionar bien esas 10 oportunidades o a donde te lleve el viento? Pero si tienes conciencia de la finitud de la existencia, sabes que hay 10 posibilidades de viajar. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Ah? Podrás celebrar algunas cosas. ¿Celebras cada cuánto? ¿Cada 4 años? ¿Quiere decir que tienes la posibilidad de celebrar unas 7 veces más? ¿Unas 8 veces más, quizás? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿De mentiras o de verdad? ¿Con intensidad o con aburrimiento? ¿Visitas a tus papás una vez al año? ¿Una vez al semestre? ¿A tus hermanos? ¿Cuántas posibilidades hay? Y ese es el regalo que da la finitud de la existencia. Que por un lado, claro, es angustiante, pero por otro lado te dice, esto es lo que hay, vas a vivir, o aparte de que es bien corto, te va a dar por no vivir. Ahora bien, la finitud de la existencia va acompañada por la temporalidad de la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que una cosa es el tiempo objetivo, tenemos 4.200 semanas, son esas. Y otra cosa es el tiempo subjetivo, el tiempo del corazón. Y el tiempo del corazón es un tiempo que se mide a partir de unas variables distintas a las del reloj. Porque el tiempo del corazón se mide a partir de las emociones y a partir de la edad que tú tengas. ¿Eso qué quiere decir? Tener un año para una persona de 10 años es el 10% de su vida. Un año sabático para una persona de 10 años es el 10% de su vida sin haber hecho las cosas normales y acostumbradas de la vida porque está en un año sabático. Pero si tú no tienes 10 años, sino que tienes 40 años, un año sabático no es el 10% de la vida, es el 2,5% de la vida. Y esa comparación experiencial hace que entre más años tienes, tus segmentos se viven distinto. Por eso un niño de 10 años vive un año como una eternidad, porque es el 10% de la vida. Pero alguien de 40 años vive un año como algo que es el 2,5%. Luego, para la persona de 40 años, el tiempo es 4 veces más rápido. Para el de 10 años, el tiempo es distinto, es más lento. ¿Por qué se aburren más los niños? Porque el tiempo es más lento. ¿Quiénes pueden esperar sentados 8 horas enfrente de las iglesias en los pueblos? Los octogenarios. Porque para ellos no son 8 horas diarias. Para ellos es lo que para alguien de 40 quizás sean 2 horas. Es distinto. De ahí que muchos de ustedes seguramente han tenido la sensación que con el paso de los años el tiempo va más rápido. Así es que tras de que la vida es efímera y limitada, y entre más vamos creciendo, el tiempo va más rápido, y usted ahí pegado del celular, o acostado en la cama porque no sabe qué hacer con su vida, o no sabe dónde utilizarla, o usted postergando las cosas y procrastinando, porque tiene mieditos o emociones ahí que se mueven y que hacen que no puedas regular ciertas cosas y mejor procrastinas. Hasta que a veces la vida te envía cierto regalo, horrible regalo, por cierto, de confrontarte existencialmente y decir, ¿sabes qué? Sí te vas a morir. Sí te vas a morir. Y el tiempo es finito. Ese amigo tuyo que se infartó y murió, claro, eso también te puede pasar a ti. Esa otra persona que se accidentó y dejó de estar, sí, también te puede pasar a ti. Ese otro que empezó ya a envejecer, porque vemos cómo nuestro padre se va haciendo más pequeño, más delgado, más encorvado, más chiquito, porque el tiempo pasa.
y solamente queda aquello que eternizamos en nuestro corazón. A veces encontramos que una persona de 18 años sale de fiesta una noche y va a 6 lugares esa misma noche. Cuando tienes 40 años vas a un lugar y después te vas para la casa. Ya no te alcanza para 6, porque estás en otra forma temporal. Qué interesante sería que pudiésemos eternizar los momentos. Hacer plena conciencia de estas 4.200 semanas, de estas únicas 20 veces que podremos ver a alguien, de estos únicos 10 viajes que nos quedan dentro de nuestra maleta de aprovechamiento de la vida, para que quizás digamos, ¿y si no son 10 sino 20? ¿Y si mejor veo a mis papás no cada 2 años sino cada 6 meses? Donde está lo importante es donde ponemos nuestro tiempo, porque tiempo es nuestra moneda. Y si tenemos esas monedas, ¿en qué no las gastamos? Un episodio más de A Propósito, quizás hoy muy existencial, muy reflexivo, pero interesante. Mañana seguramente es viernes. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Nos vemos pronto. Chao.